Ahora se ve Todavía no, profesor. bien, gracias. Ahora se ve, profe. Bien, gracias. Bueno, me van a disculpar que aparezcan todas esas herramientas ahí, pero no encuentro la manera de presentación con diapositivas. Ahí estamos. Se ve ahora, ¿no? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, este es nuestro tema de hoy. Son las meningitis agudas. Siempre dentro del capítulo de la neurología. Es una enfermedad grave, no tan frecuente por suerte, pero a la que el médico debe estar siempre atento, ya que el diagnóstico y el tratamiento deben ser instituidos lo más rápidamente posible para lograr la curación de esta situación, ya que dejada evolucionar porque no pensamos en el diagnóstico, puede tener un desenlace fatal. Las meningitis agudas. Bueno, el líquido cefalorraquídeo, un poco de repaso de anatomía y fisiología para entender las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El líquido cefalorraquídeo es un líquido claro, incoloro. eh, en su descripción se habla de... Hola, doctor Javier, Uy, no sí, está pasando tu diapositiva. ¿Será que puedo apretar la tecla escape? sí, Y ahí volviste a tu presentación, ¿verdad? Y así ahí mismo. abajo, al lado de presentación, pantalla completa, hay uno, el de al lado, el de la izquierda. ¿Puedes apretar ese? Este, Sí, ahí. Y ahí puedes avanzar con esos, ahí al lado, ¿viste? Tienen para ir adelante y atrás. sí, Entonces, puedes seguir ahí, doctor. Ahí ya se ve súper bien también. bien, gracias. Gracias por la ayuda, Javier. Bueno, decíamos entonces que el líquido cefalorraquídeo es un líquido claro. En su descripción se lo compara, eh, eh, para describirlo, con cristal de roca, se dice. Es un líquido transparente como el agua.
llena los espacios subaracnoideos en los ventrículos del cerebro y los dispuestos alrededor del encéfalo y la médula espinal. El espacio subaracnoideo se encuentra entre dos capas. La pía madre y la aracnoides, que en su conjunto conforman la llamada leptomeninges. A ver. El sistema ventricular y el espacio subaracnoideo. Pasó la diapositiva, perdonen. Sí, profesor. Sí, Bien, profe. gracias. El sistema ventricular y el espacio subaracnoideo contienen unos 125 a 150 ml de líquido cefalorraquídeo. De estos, la distribución es 25 en los ventrículos y el resto, 100 a 125 centímetros cúbicos o mililitros, en el resto del espacio subaracnoideo. La tasa de producción de líquido cefalorraquídeo es de 0,3 a 0,4 ml por minuto, vale decir, en 24 horas entre 500 y 600 centímetros cúbicos en un día. Y tiene circulación, producción, circulación y reabsorción, de manera que se renueva por completo cada 6 a 8 horas. El sitio de producción en un 70-80% son los plexos coroideos y el resto deriva del lecho capilar del cerebro. Los plexos coroideos tienen una morfología similar a la de los túbulos renales, para hacer una comparación grosera. Bueno, aquí tenemos un corte esquemático en donde podemos ver el espacio subaracnoideo, su relación con el seno venoso en el que circula la sangre de drenaje del cerebro, y en el espacio subaracnoideo el líquido cefalorraquídeo. Estas son las granulaciones aracnoideas, el sitio en donde se produce el líquido cefalorraquídeo. El plexo coroideo del tercer ventrículo, otro sitio de producción y reabsorción, y los canales o acueductos como el de Silvio, acueducto de Silvio, la cisterna cerebelo-medular, a través del cual se produce la circulación del líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Esta es la dura madre, la aracnoides, el espacio subaracnoideo. Bueno, cuando hay una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, puede producirse la condición conocida como hidrocefalia. Cefalia obstructiva, cuando hay una adherencia en estas capas, entre estas capas, la pía madre y la aracnoides, y se produce entonces una obstrucción a la circulación, a la libre circulación del líquido cefalorraquídeo, y con estasis
u obstrucción o hidrocefalia con dilatación de los ventrículos cerebrales. También la hidrocefalia puede ser comunicante cuando el problema es a nivel celular, a nivel de los sitios que deben reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Vale decir, no hay obstrucción a esta circulación, sino que simplemente no está alterado el mecanismo de la reabsorción, no así el de la producción que sigue su curso normalmente. El líquido cefalorraquídeo cumple algunas funciones. Una de ellas, la más importante, es que tiene un efecto amortiguador, o para ejemplificarlo, como el de una boya. Y eso tiene el efecto de reducir el peso del cerebro desde 1,5 kilos, que es lo que pesa normalmente, a prácticamente 50 gramos. También reduce la aceleración del cerebro cuando el cráneo es desplazado. Remueve los productos catabólicos neuronales y también tiene alguna función endocrina. Bueno, por sus características, ya que es un elemento importante del diagnóstico, su estudio citoquímico y bacteriológico, como vamos a ver, es un líquido claro, es un líquido incoloro, decíamos cristal de roca. Tiene una presión de salida, que oscila entre 5 y 16 milímetros de mercurio o 6 a 19 centímetros de agua. La glucosa es otro parámetro químico que se estudia en el análisis del líquido cefalorraquídeo y es comparativamente con la glicemia capilar, es similar o un poquito por debajo. Contiene también proteínas, hasta 45 miligramos por decilitro. También contiene células, deben ser menos de 10 leucocitos por ml. Está mal el signo ahí. Y se considera patológico cualquier cambio en el color, cualquier cambio en sus características denota ya una alteración del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Y fíjense qué importante es esto, ya que la punción lumbar es el procedimiento diagnóstico más importante en el cuadro clínico que nos ocupa ahora, y simplemente la introducción de una aguja en el espacio subaracnoideo y la obtención de ese líquido ya nos da una pista de si vamos encaminados hacia el diagnóstico o no. Simplemente con la recogida del líquido cefalorraquídeo en un frasquito y inspeccionar o visualizar el color del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las causas? ¿O qué causas producen un cambio en ese líquido cristal de roca y que lo vuelve turbio? La presencia de polimorfonucleares.
se requiere un aumento de leucocitos a más de 200 células por ml para que adquiera ese aspecto turbio. También la presencia de glóbulos rojos, por lo menos 400 por milímetro cúbico, produce un cambio como agua de lavar carne del líquido cefalorraquídeo que se llama xantocromía. Con más de 6.000 glóbulos rojos, tiene un aspecto francamente hemorrágico. También enturbia en el líquido cefalorraquídeo la presencia de microorganismos, bacterias y hongos fundamentalmente. No así los virus que, como vamos a ver en el estudio citoquímico y bacteriológico, mantienen el líquido claro. De estas tres causas, la más común que produce un líquido cefalorraquídeo turbio es el aumento de leucocitos. Bueno, en el estudio citoquímico o citológico del líquido cefalorraquídeo, podemos encontrar entre 0 y 5 leucocitos mononucleares. Entre 5 y 10 debemos tener sospecha de que algo está pasando, y más de 10 células es anormal. Hay algunas situaciones desde la práctica clínica diaria en que, analizado el líquido cefalorraquídeo, pueden haber algunas anomalías. Por ejemplo, luego de una anestesia espinal, pueden presentarse 5 a 10 polimorfonucleares. También después de un estudio contrastado de la médula y las raíces que salen de la médula, que se conoce como mielografía. Era un estudio radiológico empleado antes, se usa mucho menos ahora y tiene indicaciones precisas. Luego de que apareció la resonancia magnética. Luego de traumatismos también, luego de hemorragias o infartos en el sistema nervioso central, todo ello en ausencia de infección. Estos son, vamos a llamarlos así, diagnósticos diferenciales. Bueno, ¿y de qué se trata la meningitis aguda? Es una inflamación de la leptomeninges y del líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Se las clasifica en agudas, subagudas y crónicas, teniendo en cuenta el inicio y la evolución de la enfermedad. Las meningitis agudas tienen menos de 24 o 48 horas de inicio, y los agentes etiológicos son casi siempre bacterias. Las meningitis subagudas, hablamos cuando el inicio de los síntomas tiene entre 1 y 7 días. Y las meningitis crónicas, cuando el inicio de los síntomas se remonta a más allá de 7 días. Y aquí las causas pueden ser infecciosas y también no infecciosas.
Los pacientes con meningitis aguda se presentan con signos y síntomas de inflamación de las meninges de menos de un día de evolución. Esto es muy importante a tener en cuenta. Es un cuadro muy rápido, de instalación y evolución muy rápida. Y puede agravarse en breve y hay peligro vital si no se recibe un proceso diagnóstico adecuado y un tratamiento antibiótico, idealmente en menos de 30 minutos del diagnóstico. Fíjense qué rápido hay que actuar aquí. Ante los síntomas que vamos a ver un poco más adelante cuáles son, el médico ante la sospecha debe proceder a hacer una punción lumbar, examinar el líquido cefalorraquídeo e iniciar un tratamiento. Todo ello en 30 minutos. Bueno, en la fisiopatología de la enfermedad tenemos la adquisición de los gérmenes a través de la vía nasofaringea previa colonización. A partir de allí se produce una bacteriemia y tiene que haber como condición una supervivencia de los gérmenes ante el sistema defensivo inmunológico que tiene el paciente o que entran en juego ante la presencia de gérmenes en el torrente circulatorio. Debe producirse la entrada del patógeno al espacio subaracnoideo, al líquido cefalorraquídeo. Esa condición está favorecida porque esa situación está favorecida porque hay pocos leucocitos y hay pocos anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo. Y eso lleva a que las bacterias eventualmente tengan facilitada su multiplicación. Se produce una reacción inflamatoria del espacio subaracnoideo. Hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y ello lleva a un edema vasogénico, citotóxico e intersticial. Vamos a ver las diferencias. Y ello lleva a un aumento de la presión intracraneana. Voy a hacer una interrupción de un segundo, por favor, ¿me esperan? Disculpen, un segundo. Perdonen, por favor. Seguimos con la clase. Hay factores claves que hacen al desarrollo de la enfermedad. Tienen que ver con la virulencia de las cepas de bacterias, tienen que ver con las defensas del huésped y también las interacciones entre la bacteria y el huésped.
Los gérmenes llegan usualmente por diseminación hematógena y la fuente suele ser la nasofaringe o estructuras cercanas como el oído medio o alguna herida penetrante postraumática eventualmente. Raras veces hay trombos sépticos a partir de estructuras contiguas infectadas. El oído, las mastoides, los senos paranasales son estructuras contiguas eventualmente. También puede haber inoculación directa de bacterias en los casos de traumatismos o en casos de neurocirugía. En recién nacidos por contacto directo con patógenos del tracto intestinal o genital materno durante el parto. Y en los recién nacidos en forma horizontal por personal de enfermería o cuidadores del bebé en la casa. Una vez en el líquido cefalorraquídeo, lo que decíamos, la ausencia de leucocitos, anticuerpos y componentes del complemento favorece la multiplicación bacteriana. Los lipopolisacáridos de la pared celular bacteriana estimulan la cascada inflamatoria mediada por complemento y citoquinas que llevan a 3 condiciones críticas: aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, edema cerebral y presencia de mediadores tóxicos en el líquido cefalorraquídeo. El exudado inflamatorio se disemina siguiendo los caminos de circulación del líquido cefalorraquídeo, particularmente por las cisternas de la base. Y cuando eso sucede, se expresan clínicamente con un compromiso de los nervios craneanos. Por ejemplo, el octavo par suele ser una de las víctimas favoritas, dejando como secuela una sordera. Ese proceso inflamatorio adhesivo también puede pegar las hojas de la pía aracnoides, obstruyendo el flujo del líquido cefalorraquídeo, causando la hidrocefalia obstructiva que habíamos comentado en la descripción gráfica. Y a veces también inducen vasculitis y tromboflebitis. Vieron en ese mismo esquema la proximidad y la relación entre el espacio subaracnoideo y los senos venosos de la dura madre. Y eso puede tener como consecuencia isquemia cerebral local. Bueno, hablábamos también de edema vasogénico cuando hay una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y así hay transudado hemático, digamos, y de plasma en la zona vascular que tiene alterada su permeabilidad. También edema intersticial, esto es entre las neuronas, en el tejido intersticial entre las neuronas y las células de la glía, por disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo debido a los cambios inflamatorios en la aracnoides. Y el edema citotóxico en realidad es una acumulación de sodio y agua dentro de la neurona intracelular, y así como también por la degranulación de los leucocitos.
Muy bien, aquí un esquema de los eventos a partir de una colonización nasofaringea, de una invasión local, hay una bacteriemia, hay una invasión meningea, una replicación bacteriana en las meninges, lo cual también se convierte en foco de circulación hemática. Hay un proceso inflamatorio en el espacio subaracnoideo. Hay una obstrucción a la salida del líquido cefalorraquídeo, lo cual lleva a una hidrocefalia, a un edema intersticial y ello a un aumento de la presión intracraneal. La inflamación dentro del espacio subaracnoideo también produce el edema citotóxico, habíamos dicho, con acumulación intracelular de sodio y agua. También se incrementa la permeabilidad de la barrera blood-brain barrier, la barrera hematoencefálica, lo cual tiene como consecuencia la aparición de un edema de génesis vasogénica, que también lleva a un incremento de la presión intracraneana. Y la inflamación del espacio subaracnoideo compromete también los vasos vecinos, los senos paranasales, perdón, los senos venosos, produciendo una vasculitis y o infartos cerebrales. Esto es lo mismo que habíamos visto antes. Aquí hacer notar la proximidad del seno sagital superior con las capas de la duna madre y el espacio subaracnoideo con la pía y la aracnoides. La pía aracnoides. Bien. La fisiopatología de las meningitis no bacterianas es poco conocida. Y las meningitis micóticas se cree que evolucionan más o menos parecido a las bacterianas, pero tienen un tiempo de evolución más subagudo o crónico. Recuerden el tiempo que hablamos de meningitis crónica, más de 7 días. Cómo es diferente con las enfermedades reumáticas, por ejemplo, en quienes se requieren 3 meses de padecimiento para hablar de cronicidad. En el caso de las infecciones y en este caso, subagudas dijimos de 2 a 7 días y crónicas más de 7 días. Las meningitis micóticas tienen entonces esa duración de tiempo, más de 7 días. Bueno, en quienes se ve, hay una diferencia en los neonatos, porque para el análisis de los cuadros de meningitis aguda tiene mucha importancia la edad, ya que los grupos de población de ciertas edades son más susceptibles a padecerla que otros. Y los gérmenes implicados también son diferentes. La relación varón-mujer en los neonatos es de 3 a 1. En cambio, en los adultos no hay diferencia entre sexos. La edad promedio de 25 años, excluyendo las meningitis meningocócicas, los pacientes
menores de 5 años y mayores de 60 años tienen un riesgo más elevado de presentar esta enfermedad. Las meningitis meningocócicas no tienen edad de preferencia. Los recién nacidos tienen el riesgo más alto de todos los grupos de edades para presentar meningitis bacterianas agudas. Y después del primer mes de vida, la incidencia pico en los niños ocurre entre los 3 y los 8 meses. Entre los 3 y 8 meses. Factores de riesgo para presentar esta enfermedad. Como decíamos, edad menor de 5 años o mayor de 60 años. Presentar algún tipo de inmunosupresión. Las poblaciones cerradas, como la de los cuarteles, los asilos o los colegios de internados. Una condición también favorecedora es el haber sido sometido a una esplenectomía. Algunos pacientes hematológicos necesitan ser esplenectomizados como tratamiento y otros que necesitan ser esplenectomizados son aquellos que sufren traumatismos abdominales con rotura del vado. Los etilistas o cirróticos, los diabéticos, exposición o contacto con pacientes con diagnóstico de meningitis, los trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, cuidadores. La presencia de una infección contigua, una sinusitis crónica o una otitis crónica, también constituye un factor de riesgo importante. El uso de drogas intravenosas por las bacteriemias asociadas, la presencia de defectos durales postraumáticos o postquirúrgicos, la presencia de una endocarditis bacteriana, el diagnóstico de una endocarditis bacteriana, el ser el paciente portador de un shunt o un catéter de derivación ventrículo-peritoneal para tratar una hidrocefalia, también predispone a presentar meningitis. Las neoplasias y las deformidades craneanas congénitas. Como ven, una larga lista de pacientes en quienes la historia clínica debe poner en alerta para sospechar la enfermedad. Se debe hacer diagnóstico diferencial con otros procesos infecciosos y no infecciosos que pueden manifestarse con síntomas comunes. Y es el caso del absceso cerebral, que tiene como característica diferencial el hecho de presentar un déficit focalizador, tanto motor, sensitivo o de funciones superiores. El delirium tremens que se ve en los pacientes que tienen abstinencia alcohólica. Las encefalitis, en donde el proceso inflamatorio no solamente está limitado a las cubiertas del encéfalo, sino que invaden también el propio encéfalo. Uno de los agentes etiológicos puede ser también el herpes simple, con su primer episodio o en sucesivos episodios o recurrencias. Las neoplasias del sistema nervioso central también entran en los diagnósticos diferenciales. Y una situación bastante común de mucha alarma para la familia y también para nosotros los médicos son las convulsiones febriles en niños. Cuando
por algún cuadro febril, viral o bacteriano que produce mucha fiebre, el niño convulsiona, debe entrar en consideración el diagnóstico diferencial de la meningitis aguda. Y la hemorragia subaracnoidea, que sí también es una condición bastante frecuente en la que una malformación vascular, un aneurisma, generalmente de la base del cráneo en la región del polígono de Willis, se rompe y derrama su contenido hemático en el espacio subaracnoideo. Da un cuadro clínico brusco y con muchos signos clínicos comunes a las meningitis agudas, de ahí que el diagnóstico diferencial es válido. Bueno, ¿y cómo se presenta clínicamente? ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son los signos? Recuerden, síntomas lo que nos refiere el paciente y signos lo que encontramos los médicos cuando examinamos al paciente. Cefalea, dolor de cabeza, en un 90%. Fiebre, se trata de un cuadro infeccioso, en un 90%. Meningismo, veremos en lo que consiste, en un 85%. Se refiere a una actitud especial, una posición en gatillo de fusil, rigidez de nuca y signos de Kernig y Brudzinski. Sensorio alterado, el paciente puede estar confuso, puede estar obnubilado, es decir, por momentos dormido, se lo despierta, responde y al ratito se queda de vuelta dormido. El signo de Brudzinski en 50% y el signo de Kernig en un 50% también de los pacientes. El sensorio alterado en más del 80%. Vómitos, es un vómito en escopeta, dice el libro de Farreras, es un vómito en proyectil, se describía en los libros de semiología antiguos. Presenta el 35% de los pacientes. Y convulsiones generalizadas, un 30% de los pacientes también. Petequia se ve en 50% de los pacientes, sobre todo debe hacernos sospechar una etiología, el meningococo, va con lesiones cutáneas. Signos focalizadores, vale decir déficit motor o déficit sensitivo, 10 a 20% de los casos. Alteración de los pares craneanos en 10% de los casos. Hemiparesia en menos del 5% de los casos. Hemiparesia significa debilidad motora de un hemicuerpo. Edema de papila, menos de 1%. Mialgias, acompañando por ser un cuadro febril, dolores musculares generalizados en 30 a 60% de los casos. Y otros focos supurativos, como una otitis, una sinusitis, una mastoiditis o una neumonía, se ve acompañando al cuadro clínico en un 0 a 30% de los casos, en hasta 30% de casos.
En niños menores de 2 años, ya saben ustedes que los niños eh, no tienen a veces los signos clínicos que tienen los adultos. Tienen otros signos que van a aprender ustedes en el manejo de los niños en pediatría. Siempre está la fiebre, siempre está una letargia, una somnolencia de prácticamente las 24 horas del día y una irritabilidad, dificultades en la respiración con apneas, rechazo del pecho materno, disminuyen su alimentación y un signo clínico es el abombamiento de las fontanelas. Bueno, y estos son los signos clínicos que se conocen como signos meningios. Signos meningios. En todo paciente febril con trastorno de la conciencia, debemos buscar estos signos. La rigidez de nuca es una de ellas y consiste en una resistencia a la flexión pasiva de la nuca. El médico debe ubicar la mano aquí e intentar flexionar el cuello haciendo llegar el mentón al pecho. Eso es imposible cuando el paciente presenta una irritación meningia. Aquí hay que tener en cuenta que en los pacientes de edad que presentan artrosis cervical pueden tener una limitación en los movimientos del cuello, pero más bien en los movimientos laterales del cuello. La flexión anteroposterior, digámoslo así, la flexión pasiva de la nuca, es el signo que se busca correlativo con la irritación meningia. El signo de Kernig, con el muslo flexionado y la rodilla también flexionada, se debe intentar extender pasivamente la pierna. Y eso genera una resistencia y un dolor en el paciente en la región del dorso. Y el signo de Brudzinski es que al flexionar el cuello, aún con su rigidez de nuca, forzando un poco, flexionándolo, el paciente como respuesta flexiona la cadera y flexiona las piernas a nivel de las rodillas, lo cual constituye el signo de Brudzinski y también se correlaciona con la presencia de irritación meningia. Además está decir que todos estos signos están presentes cuando la etiología es la rotura de un aneurisma con una hemorragia en el líquido, en el espacio subarachnoideo. De manera que el diagnóstico diferencial se establece a veces por una imagen o el estudio del líquido cefalorraquídeo. Si progresa la enfermedad, si evoluciona y se producen todos los fenómenos fisiopatológicos que analizamos antes, se produce un edema cerebral, un aumento de la presión intracraneal, ello puede llevar a consecuencias catastróficas, con lesiones importantes a nivel cerebral, que se traducen clínicamente
por una postura de decorticación en la que los brazos están flexionados, estos brazos flexionados aquí sobre el pecho, ambos, los miembros superiores flexionados y las piernas extendidas en esta actitud. Esa es la postura de decorticación. Y si la presión intracraneana no se alivia, ya sea por tratamiento médico o quirúrgico o la colocación de un catéter de derivación ventricular externa, puede progresar a una situación tardía que constituye la descerebración, en la que esta es la imagen de una postura de descerebración, los brazos y las piernas extendidas y con una, se llama una extenso pronación en los miembros superiores y una hiperextensión en los miembros inferiores. Postura de descerebración. Traducción de una hipertensión endocraneana severa. Bueno, y decíamos que en menos del 5% de los casos de meningitis puede haber signos cerebrales focales, de manera que la presencia en el paciente que estamos examinando debe orientarnos hacia algún otro diagnóstico diferencial. Pero ¿cuáles son esos signos? Una hemiparesia, vale decir, disminución de la fuerza en un hemicuerpo, ataxia, que es una disminución en la coordinación de los movimientos de un hemicuerpo, convulsiones generalizadas, parálisis de pares craneanos y desviación de la mirada como consecuencia de esa irritación cerebral o compromiso de los pares craneanos. Bueno, ¿cómo se estudian a los pacientes con meningitis? En primer lugar, los datos de laboratorio. Un hemograma es importante, nos va a mostrar leucocitosis importante con neutrofilias, determinación de los electrolitos para descartar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la glicemia basal, que es muy importante, ya que se debe comparar con la glucorraquia, vale decir, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ya que en las meningitis bacterianas, las bacterias presentes en el líquido cefalorraquídeo consumen la glucosa y hay una disrelación entre esa casi paridad que hay entre la glicemia y la glucorraquia a un descenso importante de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Un hepatograma, ya dijimos que los pacientes cirróticos tienen una predisposición especial, también es un factor de riesgo. La urea y la creatinina, que nos indica el estado de la función renal. Los pacientes renales también son pasibles de sufrir meningitis, tienen disminución en sus defensas. Y servirá para, hay que determinar el clearance de creatinina y es importante eso tener en cuenta para el dosaje de los antibióticos, ya que verán ustedes más adelante en farmacología y en clínica médica que los antibióticos se deben dar a mayores dosis que reciben el nombre de dosis meníngeas.
También se pide la crisis sanguínea, sobre todo para el diagnóstico de fenómenos acompañantes a los cuadros sépticos, como ser la coagulación intravascular diseminada. Antígeno para criptococos en suero cuando tenemos sospecha de una meningitis crónica a hongos. Hemocultivos ante un cuadro febril con trastornos de la conciencia y signos meningios, hay que tomar hemocultivos. Y el rendimiento de este estudio es de 50% en las meningitis por Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y meningococo, que son los gérmenes, las bacterias más frecuentes. También se puede tomar un hisopado nasofaringio si presenta esputo, también hacer un frotis y un cultivo en la orina y en lesiones cutáneas también. También se puede determinar el látex en suero, en líquido cefalorraquídeo o en orina, para aquellas bacterias que tienen cápsula, ya que se pueden detectar antígenos bacterianos, sobre todo útil cuando el paciente ha recibido tratamiento antibiótico previo por vía oral. También la BRL en suero y en el líquido cefalorraquídeo cuando nuestro paciente presenta la condición conocida como meningitis aséptica, vale decir, signos de irritación meningia, líquido cefalorraquídeo alterado pero sin células y sin gérmenes en el frotis. Bueno, esta es la técnica de la punción lumbar. Esta es la posición en la que se le ubica al paciente con la nuca flexionada, los muslos recogidos sobre el abdomen y las piernas y los talones acercados lo más que se pueda a la cara posterior del muslo. Y se tiene como referencia la línea bicrestílea, de la cresta ilíaca. Y ahí identificamos el espacio entre L1, L2 o L2, L3. Ahí se introduce la aguja. Y aquí se está graficando el momento de la toma de la presión de salida del líquido cefalorraquídeo. L3, L4, L2, L3, L1, L2 son los sitios donde eventualmente se puede introducir la aguja. Bueno, y decíamos que el análisis del líquido cefalorraquídeo es muy importante en las meningitis bacterianas, ya que apoyan la sospecha diagnóstica y obligan a instaurar el tratamiento inmediato. Un aumento de la presión de apertura a 20 o 50 milímetros de mercurio o 200 a 500 centímetros de agua debiera ser. Una glucorraquia menor a 40 también es sospechosa. O si tenemos, por ejemplo, una glicemia de 160, una glicemia basal, y en ese momento
la glucosa está en 60 o en 70, eso indicaría un consumo de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Disminución del índice de líquido cefalorraquídeo suero menor a 0,31 se refiere a la glucosa. Un aumento de proteínas, recuerden que la cantidad era 45 miligramos por decilitro, mayor a 50, la referencia de la proteinorraquia para recordar. Y la presencia de leucocitos más de 10 por ml, y sobre todo si hay predominancia de polinucleares, debe hacernos sospechar una meningitis bacteriana. Este es el rango de valores normales de la presión de apertura en la punción lumbar. Este es un dato que no se usa de rutina, más bien es del resorte de los especialistas, de los neurólogos o neurocirujanos, son los que emplean como referencia estos datos. Bueno, y el diagnóstico diferencial en las meningitis bacteriana aguda entra en consideración la meningitis viral, que también es un cuadro agudo, violento, y los hallazgos del líquido cefalorraquídeo permiten hacer el diagnóstico diferencial. La meningoencefalitis, en donde hay, aparte del compromiso meningio, un compromiso del encéfalo, la causa más frecuente es el herpes simple tipo 1. Y ahí el líquido cefalorraquídeo, un electroencefalograma y en casos de duda extrema, una biopsia cerebral pueden ayudar a hacer la diferencia. La hemorragia subarachnoidea, el líquido cefalorraquídeo ayuda al diagnóstico diferencial. En la meningitis tuberculosa también el líquido cefalorraquídeo. En la meningitis micótica también, donde se hace un procedimiento de coloración o mezcla del líquido cefalorraquídeo con tinta china. Y se ve que la tinta se esparce en todo el líquido, dejando huecos que corresponden a la presencia del hongo, sobre todo el Cryptococcus neoformans. Los abscesos cerebrales, la tomografía, los métodos de imagen como la tomografía y la resonancia magnética ayudan al diagnóstico diferencial, igual que en los empidemas subdurales y cuando se sospecha un compromiso meningio o cerebro meningio por una endocarditis infecciosa de estafilococo, la ecocardiografía ayuda a establecer el diagnóstico. Bueno, esto para confrontar la posibilidad de una meningitis bacteriana o viral. La presión de apertura entre 200 y 500 en la bacteriana y menos de 250 en la viral. La presencia de leucocitos de 10 a 10.000 por milímetro cúbico y predominancia de polimorfonucleares. La meningitis viral entre 50 y 2.000 leucocitos por milímetro cúbico y a predominio de linfocitos. La glucosa menos de 40. En la bacteriana hay consumo de glucosa, está mal el signo aquí, menos de 40. Y en la viral no hay tanto consumo. Esto debiera estar aquí y esto aquí. En la viral no hay tanto consumo de glucosa, debe ser más de 45 aquí. El índice de glucosa líquido cefalorraquídeo plasma menos de 0,31 en la bacteriana y menos de 0,6
prácticamente normal en el caso de la viral en la que no hay consumo de glucosa. Y las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, más de 50 miligramos por decilitro en la bacteriana y también más de 45, pero menos de 200 en la meningitis viral. Bueno, ante un paciente que tiene fiebre, tiene trastornos del sensorio, tiene síndrome meningio, pero además presenta un déficit focal o unos signos neurológicos focalizadores, se tiene un poco de recelo y un poco de cuidado para la realización de una punción lumbar. Si el paciente tiene francos signos de hipertensión endocraniana, se recomienda y es mandatorio un estudio de neuroimagen previo a la punción lumbar. Y en aquellos pacientes que están en coma, los que tienen un claro signo deficitario neurológico focalizador, los que tienen pupilas dilatadas no reactivas, los que tienen edema de papila. Si recuerdan, menos de 1% de los pacientes con meningitis tenían papiledema, de manera que este signo debiera orientarnos a que hay algo más. Si hay signos de lesión de la fosa posterior, como anormalidades de los nervios craneanos, vómitos, disturbios del equilibrio o déficit neurológicos cerebelosos, deben hacerse primero una tomografía o una resonancia. Y si el paciente tiene también el diagnóstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta es una resonancia magnética en una meningitis aguda en donde se ve el engrosamiento de las cubiertas del encéfalo. Aquí pueden ver. ¿Cuáles son los agentes etiológicos comunes? ¿Cuáles son los gérmenes que producen las meningitis? Son diferentes de acuerdo a los grupos etarios de los pacientes. En neonatos, el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli y la Listeria monocitógenes. En niños, la Haemophilus influenzae tipo B, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae son los gérmenes más frecuentes. En los adultos, el neumococo, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis o meningococo son los más frecuentes. Y en adultos mayores de 50 años, el Streptococcus pneumoniae, los bacilos gram negativos entéricos, Escherichia coli aquí, el Haemophilus influenzae y la Listeria monocitógenes también. Bueno, esta enfermedad es responsable de si sigue su evolución, su curso, sin que se interrumpa por tratamiento adecuado, puede presentar complicaciones neurológicas o sistémicas. Y así edema cerebral, aumento de la presión intracraneana, convulsiones, infartos cerebrales, hidrocefalia, colecciones subdurales y pérdida sensorio-neural de la audición. También complicaciones sistémicas, a partir de una bacteriemia puede haber alojamiento de gérmenes en el pulmón, dando una neumonía. A la inversa, es también posible desde focos neumónicos instalarse en las meninges. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o distrés respiratorio del adulto,
embolias pulmonares, coagulación intravascular diseminada, alteraciones de los electrolitos. La meningitis a veces se acompaña de hiponatremia severa por un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Hiponatremia, trombosis venosa profunda y, en fin, cuadros sépticos con sus compromisos hemodinámicos, fallas hematológicas, falla renal, etc. Complicaciones inmediatas son un shock séptico, una coagulación intravascular diseminada. Si el paciente entra en coma por un edema cerebral difuso, hay pérdida de los reflejos protectores de las vías aéreas y eso puede llevar a neumonías por broncoaspiración. Convulsiones, 30 a 40% de los niños con meningitis presentan convulsiones y 20 a 30% de los adultos. Un edema cerebral, pueden haber artritis sépticas, derrame pericárdico, anemias hemolíticas, cuando el germen es el Haemophilus influenzae. Colecciones subdurales lo presentan como complicación un 39% de niños de 1 a 18 meses de edad con meningitis bacteriana. Y las complicaciones tardías son las secuelas, la disminución de la audición, la disfunción de otros nervios craneales, convulsiones múltiples, parálisis focal, empiema, subdural, hidrocefalia, disminución del rendimiento intelectual, ceguera, síndrome de Waterhouse-Friderichsen, por una insuficiencia suprarrenal aguda en el caso de las meningococcemias, y a veces también gangrenas periféricas. Este es el ejemplo de un edema cerebral difuso. Se percatarán que hay ausencia de los surcos cerebrales que normalmente debieran estar visibles. Aquí se ve la acumulación de, se adivina, ¿verdad? La acumulación de pus en los espacios perivasculares. Aquí una complicación de la formación de un absceso cerebral. Y un empiema subdural, una colección subdural. Se sabe que la imagen, ya sea líquido cefalorraquídeo o una colección purulenta, está en el espacio subdural porque tiene esta imagen bicóncava de una lente bicóncava. Si fuera un extradural o epidural, tendría una imagen de lente biconvexa. Aquí convexa y aquí también se dibujaría convexo. Y la imagen de un infarto cortical aquí en una resonancia magnética. Todas complicaciones de la meningitis aguda. Muy bien. ¿Preguntas? Profesor, Escucho. con respecto a los mecanismos de edema, o sea, son edemas cerebrales, ¿verdad? El edema vasogénico, el intersticial y el citotóxico, ¿verdad? Sí, Son, señor. el mecanismo es más lo que varía, ¿verdad? Asimismo, en el edema vasogénico hay un proceso inflamatorio del vaso que aumenta la permeabilidad.
En el edema citotóxico, el problema es de acumulación de líquido y agua dentro de la célula. En el caso vasogénico hay una alteración de la barrera hematoencefálica. Y en el intersticial es simplemente un problema distributivo del líquido cefalorraquídeo en el que tiene que ver fundamentalmente el mecanismo de reabsorción. La producción sigue habiendo, pero la reabsorción está dificultada. Sí. Gracias, profesor, entiendo. Bien, gracias a ti por la pregunta. Profe, yo tengo una pregunta también. Escucho. ¿Qué pasa si a un paciente se le hace una punción lumbar cuando tiene una hipertensión intracraneal? O sea, ¿le puede pasar algo al paciente? Claro, al aliviarse, digámoslo así, por la extracción del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar o cisternal, las estructuras que están ejerciendo presión a partir de un cerebro edematoso pueden producir un desplazamiento de las estructuras hacia abajo, hacia la zona en la que se alivió la presión, y comprimir las estructuras vitales en la zona del agujero occipital. Y eso puede producir la muerte. Esa es la consecuencia de una punción lumbar en un paciente con una presión intracraneal aumentada y sin que sepamos qué es lo que está produciendo ese aumento de la presión intracraneal. Ya, gracias, profe. De nada, María Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Yo tengo una pregunta, profe. escucho a Agustina. ¿Hay alguna manera de saber la etiología, o sea, tipo la bacteria que causa la meningitis solamente por el cuadro clínico? ¿O no? Sí o sí hay que hacerlo en laboratorio. Porque habías dicho que los que tienen por meningococos, puede ser, tenían manchitas en la piel. Asimismo, el cuadro clínico en las meningitis bacterianas, virales, las por espiroquetas que olvidé mencionar en la presentación y las por tuberculosas que también y por hongos, todas tienen un cuadro clínico más o menos similar. Varían en el tiempo de evolución de la enfermedad, ya que unas dan cuadro clínico agudo y otros subagudo y crónico. Y algunos tienen algunas características. Por ejemplo, si nuestro paciente con historia y signos meningios tiene una otitis crónica, pues pensaremos en el neumococo o pensaremos en algún gran negativo como una pseudomona, por ejemplo. Si el paciente tiene manchas en la piel, tiene equimosis, petequias, debemos pensar en la etiología meningocócica, sí. Pero, y eso no se dijo en la presentación, el análisis del líquido cefalorraquídeo debe ser citoquímico y bacteriológico. Bacteriológico haciendo ¿qué? Un frotis. Ahí inmediatamente extraído el líquido cefalorraquídeo se hace un frotis, una coloración de Gram. Y ahí se pueden ver las bacterias e instituir el tratamiento que debe hacerse muy rápido. Y además dejar una parte del líquido cefalorraquídeo para procesarse el cultivo, ya que en 2 o 3 días vamos a tener la bacteria responsable. Si fuesen virus, tardarían unas semanas más. Si fuesen el bacilo de la tuberculosis, tardaría 45 días eventualmente en crecer, igual que si fuesen hongos.
Así es. Por el cuadro clínico solo hay bastante superposición en cuanto a síntomas y signos, pero algunas son características de algún germen en particular. Gracias, doctor. De nada. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se diferenciaría de una encefalitis en la clínica? Sí. De hecho, la diferencia es muy sutil, vamos a llamarle así, ya que constituyen el cuadro clínico de una meningoencefalitis a veces. Y generalmente se sospecha cuando el paciente presenta convulsiones o va acompañado de un signo focalizador por afectar la zona del cerebro que es responsable de la motilidad de un sector del cuerpo, de la sensibilidad de un sector del cuerpo, o por ejemplo de la función visual o de alguna otra función superior. Ahí se habla de meningoencefalitis. Las virales son las que producen ese cuadro clínico. Cuando es una bacteria se habla de cerebritis. Así es, Marlene. No sé Entiendo. si sirve la Gracias. respuesta. Bueno, Sí, gracias. bueno. Gracias, doctor, por la Muy clase. bien, encantado. Muchas gracias por la atención, por la paciencia. Disculpen las dificultades del inicio y la interrupción. Les agradezco mucho y hasta una próxima clase. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. de nada, suerte.